Mi hija descubrió mi secreto de infidelidad. Mi esposo enloqueció y su venganza fue terrible. Mi vida siempre ha sido lo que muchos llamarían un cuento de hadas moderno. A los 45 años yo era una exitosa empresaria, casada con Ricardo, un respetado y temido abogado de 50 años, madre de 2 hijos prometedores. Nuestros días estuvieron llenos de cenas sofisticadas, viajes internacionales y una rutina impecablemente organizada. El mundo nos miró y vio la perfección. Y durante mucho tiempo yo también lo creí. Pero la perfección, aprendí de la manera más cruel, es una ilusión bien inventada. Ricardo siempre fue el tipo de hombre que dominaba cualquier ambiente. No necesitaba alzar la voz para imponer respeto, una simple mirada era suficiente. A los 50 años ya se había ganado una sólida reputación como abogado estratégico, influyente y meticuloso. La gente lo admiraba, lo temía, lo veneraba. ¿Y yo? Fui la esposa perfecta, la mujer que estuvo a su lado en cada evento, con la sonrisa impecable y el discurso ensayado. Mi vida era una gran obra y actué en el papel principal sin olvidar nunca las líneas. Pero había algo dentro de mí que me susurraba que no era suficiente. Miguel y Sofía fueron nuestro mayor orgullo. Miguel, a sus 21 años, ya mostraba huellas de la frialdad calculadora de su padre, un joven brillante y decidido, cuyo futuro parecía prometedor. Sofía, a sus 18 años, era diferente, soñadora, cuestionadora, buscando siempre un propósito mayor. Ella era el espejo de lo que yo fui una vez, antes de perderme dentro de la burbuja de nuestra familia perfecta. Mirarla me recordó que una vez tuve sueños que no implicaban simplemente mantener las apariencias. Pero los dejé atrás. Ser lo que esperaban de mí. Nuestra casa era más que un hogar, era un símbolo. Mármol frío, enormes ventanales, cada detalle elegido meticulosamente para transmitir poder y estatus. Pero dentro de esos muros reinaba el silencio. Un silencio pesado y asfixiante. A veces Ricardo y yo pasábamos días sin intercambiar más que palabras triviales. Siempre estuvo inmerso en el trabajo, en las cenas estratégicas, en las conexiones que fortalecieron su imperio. ¿Y yo? Me sentí invisible. Una lujosa pieza de decoración dentro de un palacio de cristal. La gente me veía como una mujer privilegiada. Y tal vez, desde fuera, fuera cierto. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Pero cuando cayó la noche y me miré al espejo, vi un vacío que ningún bolso o joyería de diseñador podía llenar. El amor que una vez nos unió a Ricardo y a mí se había convertido en una sociedad fría y funcional, sin lugar para la debilidad. Me preguntaba si todavía me veía como una mujer o simplemente como una extensión de su impecable imagen. Pero nunca tuve el coraje de preguntar. Hubo momentos en los que intenté convencerme de que era feliz. Que mi papel de madre y esposa de un hombre poderoso era suficiente. Pero todo lo que hizo falta fue un momento de silencio más profundo, una copa más de vino y la verdad se infiltró como veneno. Anhelaba algo que ni siquiera podía nombrar. Un deseo latente de algo más, algo que hiciera que mi corazón se acelerara, que me devolviera la chispa que una vez existió en mí. Pero deseos como este eran peligrosos. Especialmente para mujeres como yo. En el fondo, sabía que estaba bailando al borde de un acantilado. Que la mujer en la que me había convertido no podría coexistir para siempre con la mujer que una vez fui. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo o alguien rompiera la ilusión cuidadosamente construida. Pero ignoré este sentimiento, como si fuera solo un capricho pasajero. Como si mi vida perfecta fuera inmune a las grietas. Como si los secretos no pudieran descubrirse. No lo sabía, pero el destino ya estaba en marcha. Y pronto, la vida perfecta por la que había trabajado tan duro para construir se desmoronaría ante mis ojos. ¿La ironía? No fue mi marido, ni mis amigos, ni el mundo exterior lo que derribó todo. Era alguien del interior de mi propia casa. Mi hija. La última persona que esperaba podría destruirme. Fue durante un viaje de negocios a Barcelona cuando mi vida dio un giro que nunca hubiera podido predecir. Allí estuve representando a mi empresa, asistiendo a reuniones, cenando con clientes, manteniendo la fachada impecable de una empresaria exitosa. Entonces conocí a Daniel. Tenía 32 años, era consultor financiero y una sonrisa que parecía una invitación al peligro. A diferencia de todo lo que yo sabía, a él no le impresionó mi apellido, mi posición o mi estatus social. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí algo que creía haber olvidado durante mucho tiempo: deseo. Al principio, traté de convencerme de que era solo una distracción inocente. Un coqueteo inofensivo, nada más. Pero algo en Daniel me atrajo de una manera que no podía controlar. La forma en que me habló, la forma en que me miró a los ojos sin miedo, la forma en que me hizo sentir algo que no había sentido en años.
No me veía como la esposa de Ricardo, ni como la madre de Miguel y Sofía, ni como la empresaria de 45 años. Me vio como una mujer. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. Nuestra aventura comenzó discretamente. Un intercambio de miradas durante la cena, un mensaje inoportuno, un café que se prolongó demasiado. Sabía que estaba jugando con fuego, pero el peligro era adictivo. Con él, no necesitaba pelos en la lengua, no necesitaba ser perfecta. Cuando me entregué por primera vez, fue como si una parte de mi olvidada hace mucho tiempo hubiera resucitado. Estaba intensa, viva, libre. Por primera vez en años, sentí algo latiendo dentro de mí. Daniel no fue amable. Era voraz, intenso, posesivo. Me abrazó fuerte, me hizo suya como Ricardo no lo había hecho desde hacía mucho tiempo. Me usó hasta que no me quedaron fuerzas, hasta que todo mi cuerpo quedó exhausto, cada músculo dolía de placer. Y eso me encantó. Porque allí, en aquella habitación de hotel, no necesitaba ser una esposa perfecta, una madre ejemplar, una empresaria respetada. Podría ser simplemente una mujer deseada. Cuando terminó la reunión apenas podía caminar hasta el taxi, me temblaban las piernas, el cuerpo se entregaba. Pero nunca, ni por un segundo, se arrepintió. Los viajes a Barcelona empezaron a ser más frecuentes. Siempre con excusas plausibles, reuniones urgentes, clientes importantes, citas de última hora. Cada encuentro con Daniel era un riesgo calculado, un juego peligroso en el que me volvía cada vez más audaz. Mensajes intercambiados en momentos de riesgo, llamadas telefónicas en madrugadas silenciosas, reuniones en hoteles donde nadie nos conocía. Me dije a mí mismo que podía parar en cualquier momento. Pero sabía que era mentira. Ya estaba completamente rendido. Por más que intenté separar las dos vidas, los mundos empezaron a mezclarse. Llegaba a casa y todavía sentía su toque en mi piel. Cené con Ricardo y me encontré recordando las conversaciones susurradas en mi oído. Miré a mis hijos y sentí culpa, pero una culpa que pronto fue sofocada por el deseo de vivir algo que, en el fondo, creía merecer. Después de años de ser exactamente lo que se esperaba de mí, me permití ser egoísta. Y ese sentimiento era embriagador. Sabía que lo estaba arriesgando todo. Que Ricardo, con su mirada calculadora y su frialdad estratégica, nunca perdonaría la traición. Eso Miguel y Sofía, que todavía me veían como un ejemplo, nunca lo entenderían. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era detenerlo. Daniel se convirtió en una adicción. Esperaba con ansias cada mensaje suyo, cada reunión clandestina. Y en el fondo, había un pensamiento aún más peligroso. ¿Y si, por casualidad, no quisiera parar? Hubo momentos en los que miré a Ricardo y me pregunté si sospechaba. Era demasiado inteligente para ignorar las señales, pero nunca mostró nada. Tal vez porque nunca imaginó que yo, la esposa perfecta, sería capaz de romper las reglas que él creía que estaban bajo su control. Sabía que algún día esto podría terminar mal. Pero en ese momento, la adrenalina valió el riesgo. Me sentí invencible. Como si estuviera jugando un juego en el que, por primera vez, tuviera el poder. Lo que no sabía era que el destino ya preparaba su contraataque. Y vendría de donde menos lo esperaba. No de Ricardo. No del mundo exterior. Pero desde dentro de mi propia casa. Mi hija. Y cuando Sofía descubrió mi secreto, no hubo vuelta atrás. Nunca imaginé que sería Sofía, mi propia hija, quien derribaría todo. Durante años mantuve oculta la aventura con Daniel, creyendo que yo tenía el control, que mis excusas eran convincentes y que mis viajes estaban justificados. Pero subestimé su curiosidad e inteligencia. A los 18 años, Sofía ya no era una niña ingenua. Y esa noche, mientras yo dormía tranquilamente creyendo que mi vida seguía intacta, ella lo descubrió todo. Fue una notificación en mi celular lo que despertó sus sospechas. Un nombre desconocido, un mensaje breve pero sugerente. Lo suficiente como para hacer que tu mente inquieta busque respuestas. No sé cuánto tiempo permaneció allí, en silencio, repasando cada conversación, cada foto, cada vídeo. Pero cuando me desperté esa mañana, supe que algo había cambiado. Sofía estaba parada en la puerta de mi habitación, mirándome como si fuera una extraña. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban llorosos, pero llenos de algo que nunca esperé ver en ellos: disgusto. «Destruiste todo», fue lo que dijo, con la voz temblorosa, casi inaudible. Intenté ocultar el shock, levantarme, tomar el celular de su mano, pero ya era demasiado tarde. Ella ya lo sabía. Y peor que eso, ella lo entendió. Ya no era una niña a la que podía convencer con dulces palabras y excusas bien elaboradas. Era una mujer joven que vio la verdad desnuda ante ella. El tipo de verdad que no se puede borrar,
ignorar ni disfrazar. Intenté discutir, balbuceé palabras sueltas, promesas vacías, pero ella no quiso oírlo. «¿Qué le hiciste a papá?», preguntó, como si su voz llevara el peso de toda la decepción del mundo. Quería decirle que eso no significaba que no amaba a mi familia, que las cosas no eran tan simples, que había capas en la vida adulta que ella aún no entendía. Pero ¿cómo justificar lo injustificable? ¿Cómo podría convencer a mi propia hija de que yo no era un monstruo cuando, en ese momento, me veía exactamente así ante sus ojos? Ella no lloró. Ella no gritó. Pero la frialdad de su expresión me golpeó más cruelmente que cualquier lágrima o rabieta. «Le mentiste a todo el mundo. Me mentiste a mí», dijo, su voz ahora más firme, más resuelta. Intenté tomarle la mano, pero ella se apartó como si mi toque la quemara. «Pensé que eras mejor que eso». Y luego salió de la habitación. Mi corazón se aceleró. Mi instinto fue correr tras ella, rogarle que entendiera, hacerle prometer que no diría nada. Pero ya lo sabía. Sofía no era del tipo que guarda secretos. Principalmente, secretos que implicaban traición y destrucción. Ella amaba a Ricardo, lo veía como un héroe y yo acababa de convertirme en el villano de la historia. Sabía exactamente a dónde iba. Me levanté apresuradamente de la cama, tratando de llegar a la sala antes que ella. Pero cuando llegué, Sofía ya estaba frente a Ricardo, sosteniendo mi celular con manos temblorosas. Me miró en silencio. Sin ira, sin sorpresa. Solo observando. Como un jugador de ajedrez que acaba de ver a su oponente cometer un error fatal. Supe, en ese instante, que todo por lo que había trabajado durante años estaba a punto de desmoronarse. El silencio en la habitación era ensordecedor. Ricardo tomó el celular de las manos de Sofía, sin quitarme los ojos de encima. No abrí ni un solo mensaje. No era necesario. Simplemente respiró hondo y dijo, con la calma aterradora que siempre lo caracterizaba: «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Y luego salió de la casa. Y por primera vez en años, vi miedo en los ojos de Miguel. El resto del día transcurrió en un silencio sofocante. Ricardo no volvió a casa y Sofía se encerró en su habitación negándose a hablar conmigo. Miguel me evitaba, moviéndose por la casa como si yo fuera un extraño. El peso de lo sucedido empezaba a caer sobre mis hombros, aplastante. Sabía que la bomba había sido activada, que no había vuelta atrás. Pero lo peor aún estaba por llegar. La mirada calculadora de Ricardo antes de irse no era de furia incontrolada. Se trataba de estrategia. Y eso me aterrorizó mucho más que si hubiera gritado o roto algo. Intenté convencerme de que podía remediar la situación. Que pudiera hablar con Ricardo, explicarle, pedirle perdón. Pero lo cierto es que no hubo explicación alguna que justificara mi traición. Lo único que podía hacer era esperar el golpe que sin duda ya estaba tramando. No era un hombre que perdiera batallas. Y yo acababa de convertirme en su enemigo. Pasé mis manos por mi cabello, sintiendo mi respiración agitada. ¿Cómo fui tan ingenuo al pensar que podía llevar una doble vida sin consecuencias? Era casi medianoche cuando escuché que se abría la puerta. Mi corazón dio un vuelco, pero no fui a su encuentro. Sabía que cuando Ricardo decidiera enfrentarme, vendría hacia mí. Me senté en el sofá, con una copa de vino intacta a mi lado, esperando. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que finalmente apareció en la habitación. Su rostro estaba impasible, pero en sus ojos había algo frío, cruel. «¿Quieres decir algo?», preguntó cruzándose de brazos. Abrí la boca, pero no encontré palabras. ¿Qué podría decir? ¿De qué me arrepentí? ¿Que ella todavía lo amaba? ¿Que mi traición no fue por él, sino por mí? Nada de eso importó. Ricardo ya había decidido mi destino, y cualquier cosa que dijera sería solo un detalle irrelevante en la narrativa que ya había escrito para mí. Aún así lo intenté. «Cometí un error», susurré. Dejó escapar una risa corta y sin humor. «¿Un error?», repitió, como saboreando la palabra. «¿Crees que esto fue un error?». «No, querida. Fue un acto deliberado. Y ahora pagarás por ello». Había algo en su voz que me hizo estremecer. No fue solo una advertencia, fue una sentencia. Ricardo no era un hombre impulsivo. Era calculador, meticuloso, despiadado. Y tenía poder. Poder que yo mismo ayudé a construir junto a ti, creyendo que éramos un equipo. Ahora, ese mismo poder estaba a punto de ser usado en mi contra. «No tienes idea de lo que acabas de destruir», dijo en voz baja y firme. «Pero me aseguraré de que lo entiendas». Y luego, sin decir una palabra más, subió las escaleras, dejándome sola con el peso de mi propio desastre. La mañana fue un infierno silencioso.
Intenté hablar con Sofía, pero su puerta permaneció cerrada. Miguel ni siquiera me miró cuando cruzamos el pasillo. Me senté en la cama, mirando al vacío, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría Ricardo? ¿Pediría el divorcio? ¿Me echarías de casa? ¿Le contaría todo a nuestro círculo social, exponiéndome al ridículo? El simple hecho de no saberlo era aterrador. Porque Ricardo nunca dio un aviso antes de atacar. Simplemente actuó. A la mañana siguiente, la confirmación de mi peor pesadilla llegó de la peor manera posible. Recibí un mensaje de un número desconocido. Solo un enlace. Hice clic y se me heló la sangre. Eran fotos. Impresiones de mensajes. Prueba irrefutable de mi romance con Daniel. Publicado en un grupo privado por donde circulaban los nombres más influyentes de Madrid. El escándalo había comenzado. Y supe que eso era solo el comienzo. Ricardo había hecho su movimiento. Y ahora estaba oficialmente destruido. El escándalo se extendió más rápido de lo que pude procesar. Al principio, eran solo miradas extrañas en los lugares a los que solíamos ir, susurros cuando entraba a un restaurante o caminaba por los pasillos de mi propia empresa. Pero pronto, los susurros se convirtieron en preguntas directas y las miradas discretas en descarado desprecio. Ricardo no solo filtró la historia a nuestro círculo social, sino que se aseguró de que fuera imposible de ignorar. Quería que todos lo supieran. Quería que sintiera que la vergüenza devoraba cada parte de mí. Mi nombre empezó a aparecer en grupos privados y luego en publicaciones anónimas en las redes sociales. Los mensajes filtrados circularon como un virus y las fotos que Daniel y yo intercambiamos, las que pensé que estaban protegidas, se hicieron públicas. Yo fui la mujer que destruyó a su propia familia. El traidor sin escrúpulos. Las personas que antes me saludaban con sonrisas falsas ahora me miraban con auténtico disgusto. Los mismos amigos que me confiaban sus secretos en cenas de lujo ahora me excluían de sus eventos. Estaba solo y todos se esforzaron en dejarlo claro. En mi empresa, el impacto fue inmediato. Los socios empezaron a marcharse, los clientes cancelaron contratos y se cancelaron reuniones importantes sin previo aviso. El motivo no estaba dicho con palabras, pero era evidente, me había convertido en un problema de imagen. Y en un mundo donde la reputación lo es todo, un escándalo como este era un billete directo a la ruina. Recibí un correo electrónico seco y formal de la junta directiva. Se había convocado una reunión de emergencia. Sabía lo que eso significaba. Me sacarían de mi propia empresa, de lo que había construido a lo largo de los años. Todo porque Ricardo quería asegurarse de que no me quedara nada. Pero lo peor estaba en casa. Sofía se negó a hablar conmigo. Pasaba sus días encerrada en su habitación, saliendo solo para ir a la universidad, y cuando nuestros caminos se cruzaban, ella me miraba como si yo fuera un extraño. Miguel fue aún más cruel. Una noche, cuando intenté hablar con él, explicarle, pedirle que al menos me escuchara, me miró con un desprecio que me hizo oprimir el pecho. Me da asco, fue todo lo que dijo antes de salir de casa. Supe en ese momento que había perdido a mis hijos para siempre. Ricardo no necesitó mover un dedo contra mí. Simplemente creó las circunstancias perfectas para que mi vida se desmoronara por sí sola. No gritó, no discutió, no hizo ningún escándalo. Simplemente actuó detrás de escena, moviendo los hilos correctos, moviendo las piezas exactas en el tablero. Y ahora estaba exactamente donde él quería que estuviera, completamente sola, aislada, sin nadie que me defendiera. Los mensajes de odio empezaron a llegar. Números desconocidos enviándome insultos, llamándome todo lo que nunca imaginé escuchar. Personas que nunca había conocido en mi vida pensaban que tenían derecho a juzgarme, a atacarme, a reducirme a ser simplemente la mujer que me engañaba. Como si una sola decisión mía definiera toda mi existencia. Como si no fuera más que el error que cometí. Pero no importaba si pensaba que era injusto. El mundo ya había decidido mi destino. Mi vida quedó arruinada. Mi familia me odiaba. Mi empresa estaba fuera de mi alcance. Mi nombre se ha convertido en sinónimo de vergüenza. Pero Ricardo aún no había terminado. Todavía tenía un último golpe que darme. El golpe final, el que me dejaría sin nada. Y esta vez, no tendría fuerzas para defenderme. El tribunal fue solo una formalidad. Lo supe incluso antes de entrar a la sala, antes de ver a Ricardo sentado al otro lado, impecable como siempre, con la postura de alguien que ya había ganado antes de que comenzara el juego. Tenía todas las cartas en la mano, las pruebas, la influencia, la reputación intactas. ¿Y yo? No tenía nada más que el peso de mis propios errores. El juez apenas necesitó escuchar a mi abogado antes de tomar su decisión. Era como si mi destino ya estuviera sellado desde el momento en que Ricardo descubrió mi traición.
¿La casa? ¿De él? ¿Los productos? Congelado. ¿Mi participación en la empresa? Reducido a polvo. Durante años pensé que tenía el control de mi propio imperio, pero olvidé un detalle crucial. Ricardo también era accionista. Al principio, entró en el negocio como un socio discreto, alguien que simplemente me apoyaba entre bastidores. Pero cuando el escándalo salió a la luz, utilizó esa posición para destruirme. Convenció a los demás accionistas y socios para que me destituyeran de la gestión de la empresa, logrando que mi destitución fuera sin poder de decisión alguno. ¿Qué me queda? Un salario simbólico, una cantidad ridícula que apenas alcanzaba para sustentarme. Fue una humillación calculada. Podía luchar en los tribunales para recuperar mi puesto, podía impugnar mi salida, pero Ricardo no era un hombre cualquiera. Era un abogado influyente, temido y respetado, con contactos en todos los lugares adecuados. Un proceso llevaría años, tal vez décadas. Y mientras tanto, estaría sola, sin recursos, dependiendo de un dinero que ni siquiera cubría mis necesidades básicas. Se aseguró de que me quedara sin opciones. Pero lo peor ni siquiera fue la pérdida de bienes materiales. Miró a Miguel y Sofía, sentados a su lado, y se dio cuenta de que ya habían hecho su elección. No eran neutrales, no estaban divididos entre padre y madre. Estaban de su lado. Y contra mí. Sofía ni siquiera me miró. Mantuve la cara vuelta, mi expresión en blanco, como si fuera invisible. Miguel, en cambio, no tenía este manjar. Mientras atravesábamos el pasillo de la sala del tribunal por última vez, se detuvo frente a mí. Sus ojos se llenaron de algo que me desgarró por dentro. «Ya no eres nuestra madre», dijo, con la frialdad que solo Ricardo podría haber enseñado. «Y nunca lo volverá a ser». Y luego se fue. Y me quedé allí, sola, sintiendo cada una de sus palabras hundirse en mí como una espada. No había ningún lugar a donde ir. Mi nombre estaba demasiado empañado para que alguna empresa me contratara, mi cuenta bancaria estaba vacía y los pocos amigos que creía tener se marcharon sin mirar atrás. Ya no era la mujer influyente que respetaban. Yo era la vergüenza de la alta sociedad, la esposa infiel que tiraba todo por la borda. Ricardo se aseguró de que nadie quisiera asociarse conmigo. Y lo logró. Pasé semanas saltando de un hotel barato a otro, usando los pocos recursos que me quedaban para intentar recuperarme. Pero cada día que pasaba se hacía más claro que no había vuelta atrás. El mundo que conocía estaba cerrado para mí. Y más que eso, mis hijos estaban cerrados para mí. No contestaron mis mensajes, no contestaron mis llamadas. Intenté convencerme de que algún día me perdonarían, pero en el fondo sabía que Ricardo ya se había asegurado de que no quisieran volver a verme nunca más. La humillación fue constante. Cada vez que salía a la calle y veía que alguien me reconocía, cada vez que alguien susurraba a mi lado, cada vez que abría el celular y veía un titular más sobre el escándalo. Pero nada dolió más que el silencio de mis hijos. El vacío que dejaron. La mirada de desprecio de Miguel y la indiferencia de Sofía. Era como si hubieran borrado mi existencia. Cuando firmé los papeles del divorcio, me di cuenta de que no era nadie más. Mi apellido ya no significaba nada. Mi identidad, mi historia, todo había sido borrado. Ya no tenía un hogar, una familia, un propósito. Ricardo no solo se vengó de mí. Me borró. ¿Y lo peor? Ni siquiera necesitó alzar la voz para hacerlo. Y luego, cuando me encontré sola en ese pequeño y deteriorado apartamento, me di cuenta de que estaba solo en el comienzo de mi verdadera perdición. Lo primero que noté cuando finalmente me encontré solo fue el silencio. No era un silencio cómodo, sino un silencio pesado y opresivo que parecía llenar cada rincón del pequeño y deteriorado apartamento donde terminé. Ya no existían los amplios pasillos de mármol, las cenas lujosas y los sirvientes dando vueltas. Ahora solo tenía 4 paredes mohosas, un colchón barato y un saldo bancario insignificante que desaparecía demasiado rápido. La mujer que antaño regentaba una empresa, que era acogida en los mejores círculos de Madrid, ahora contaba monedas para comprar comida. En medio de este vacío busqué a la única persona que aún podía hacerme sentir algo, Daniel. Parecía feliz de verme, me recibió, me hizo reír como en los viejos tiempos. Pasamos algunas noches juntos y durante unas horas fue como si nada hubiera cambiado. El sexo seguía intenso, lleno de energía, me atrapó como antes, me hizo olvidarme del mundo. Pero pronto quedó claro que, para él, eso era todo, sexo. No prometió nada, no hizo planes, y cuando intenté sugerir algo más, sonrió y dijo, «¿Sabías cómo era yo?». Así descubrí que Daniel era un coqueto nato. Él no fue solo el hombre que me hizo sentir viva por un tiempo, también le hizo lo mismo a muchas otras mujeres.
Mantuvo relaciones paralelas, intercambió mensajes sugerentes con otras personas mientras estaba conmigo y no dudó en ocultarlo. Para él todo era un juego, sin condiciones ni promesas. En algunas ocasiones incluso participé en encuentros a tres, intensos momentos de placer compartido que me hicieron olvidar, por unas horas, el dolor que me carcomía por dentro. Pero el problema siempre fue el después. Tras la emoción del acto, tras los susurros excitados y los cuerpos entrelazados, llegó el vacío. La depresión regresaba con fuerza, más cruel que antes. Porque, al final, supe que nada de eso me llenaba realmente. Podría perderme en la lujuria por un tiempo, pero en el fondo, todavía era solo una mujer destrozada, tratando de recoger los pedazos de lo que quedaba de mí. Daniel fue una distracción. Una fuga. Pero nunca fue una solución. El alcohol se convirtió en mi compañero más fiel. Al principio, era solo una copa o dos de vino para ayudarme a dormir. Pero pronto se convirtió en una botella entera, luego en dos. Bebí para olvidar, para adormecer el dolor de saber que mis hijos me odiaban, que mi reputación estaba destruida, que Ricardo había ganado. Beber me hizo sentir menos. Y cuando lo has perdido todo, sentirte menos parece la única salida. Los meses se convirtieron en años. Mi historia, que alguna vez fue un escándalo candente, estaba siendo olvidada por el público. Pero nunca lo olvidé. Cada noche vacía, cada resaca cruel me recordaba lo que había hecho y lo que me habían hecho. Intenté justificarlo ante mí mismo, intenté pensar que mi error no justificaba la destrucción total de mi vida. Pero pronto esa voz desapareció, ahogada entre dosis baratas y lágrimas silenciosas. Intenté empezar de nuevo varias veces. Solicité empleo, traté de recuperar algo de dignidad. Pero el apellido que antes me abría puertas ahora me las cerró. Mi currículum era excelente, mi experiencia impecable, pero nadie quería asociarse con la mujer que destruyó a su propia familia. El mercado puede perdonar a los ladrones y corruptos, pero nunca perdona a las mujeres que cometieron el error de querer algo más allá de lo que se les concedió. Y entonces un día miré a mi alrededor y me di cuenta de que no quedaba nada. Solo botellas vacías, facturas atrasadas y un vacío que me consumía de adentro hacia afuera. Ricardo consiguió lo que quería. No solo me destruyó. Me hizo destruirme solo. Y cuando me di cuenta de esto, supe que tenía que tomar una decisión. O desaparecería para siempre. O encontraría una manera de defenderme. Después de 5 años de vivir en las sombras, decidí que tenía que intentarlo. No sabía exactamente qué esperaba, pero sabía que no podía continuar como estaba. Mi cuerpo estaba desgastado por el alcohol y mi mente agotada por la depresión. Una vez lo había sido todo y ahora no era nada. Así que reuní la poca dignidad que me quedaba y fui tras ellos. Primero, Miguel. Esperé afuera de la oficina donde él trabajaba, preparándome para una reunión difícil. Cuando me vio se detuvo un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena pasar siquiera un minuto de su vida conmigo. «Solo quiero hablar», supliqué. Suspiró, mirando a su alrededor, probablemente asegurándose de que nadie lo viera ahí conmigo. «Tienes 5 minutos», dijo, sin ninguna emoción en su voz. Empecé a hablar, a disculparme, a decir que nunca quise hacerles daño, que la vida no siempre es tan sencilla como parece. Escuchó sin interrumpir, pero sus ojos eran fríos, distantes. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «¿Crees que una conversación puede borrarlo todo?», preguntó, con un tono casi cínico. «Aprendí a vivir sin ti, y honestamente, mi vida es mejor así». Sus palabras fueron un puñetazo. Probé con Sofía más tarde. Esperé a la salida de la universidad, nervioso, sosteniendo un pequeño regalo que compré. Un gesto inútil, lo sabía, pero tenía que intentarlo. Cuando me vio, su rostro decayó. «No», fue lo primero que dijo, antes de que pudiera abrir la boca. «Sofía, por favor, escúchame», le rogué. «Ya he oído suficiente», respondió ella, cruzándose de brazos. «Mi padre nos enseñó a no volver a confiar en ti nunca más». Me golpeó como una espada fría. Ya no había lugar para mí en sus vidas. Me habían borrado. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que había algo de esperanza. Que con el tiempo, tal vez, podrían reconsiderarlo. Pero la realidad se impuso. Habían seguido adelante. Tenían una nueva vida, una vida en la que yo era solo un error del pasado. Yo era un recuerdo incómodo que preferirían olvidar. Por más que lo intenté, no había vuelta atrás. Esa noche, me senté sola en mi departamento vacío y miré el papel en blanco frente a mí. Durante años fui silenciada, reducida a la nada, olvidada incluso por mis propios hijos. Pero por primera vez en mucho tiempo tuve control sobre algo, mis últimas palabras.
No sería una disculpa. No pediría perdón. Si Ricardo quisiera borrarme, me aseguraría de que mi nombre nunca saliera de sus mentes. Cogí el bolígrafo y escribí con calma, palabra por palabra, procurando que cada una dejara una huella profunda. Ustedes ganaron. Pero en realidad nunca he sido derrotado. Doblé la nota con precisión, dejándola sobre la mesa, donde sabía que la encontrarían. Después de eso, recogí mis cosas. Nada valioso, nada que a nadie se le escaparía. Justo lo que necesitas para dejar. Llamé a un número que todavía estaba grabado en mi memoria, incluso después de todos estos años. La voz al otro lado de la línea respondió con tono de sorpresa. Necesito desaparecer, dije sin rodeos. Hubo un breve silencio antes de que llegara la respuesta, tranquila y sin preguntas. Ya sé exactamente a dónde enviarte. A la mañana siguiente, mi apartamento estaba vacío. No hay rastro de mí, ni idea de a dónde fui. Solo la nota sobre la mesa. Cuando finalmente se encontró, comenzaron las especulaciones. ¿Qué me pasó? ¿Me tiré de un puente? ¿Me fui a otro país para empezar de cero? ¿Planeé una venganza silenciosa? Nadie lo sabía. Y esa incertidumbre se convirtió en mi última arma. Ricardo, con todo su control, con toda su influencia, no pudo evitar los rumores. Lo intentó, por supuesto. Pero la gente hablaba. Mis hijos intentaron fingir que no les importaba, pero en el fondo, algo los estaba carcomiendo. Porque ahora nunca tendrían respuestas. Nunca sabrían si estaba vivo o muerto. Si había renunciado a todo o si pensaba regresar de alguna manera. Los años pasaron, pero mi ausencia nunca dejó de perseguirlos. La nota quedó como una cicatriz en la mente de todos aquellos que me borraron. Podría estar en cualquier lugar. Y eso los atormentaba. Porque los muertos se olvidan. ¿Pero fantasmas? Los fantasmas nunca dejan de existir. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.